Buenos días, querido Aldana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenido a este proyecto educativo del canal Creer y Pensar. Ujú. En esta primera, digamos, temporada de programas, lo que ha motivado las entrevistas que estás realizando es lo siguiente. Primero, pues aprovechar que los medios, las redes sociales y YouTube en particular, son una forma de democratizar el conocimiento. Y segundo, pues que ustedes, mis primera línea de entrevistados, todos estudiamos filosofía en la Universidad de San Buenaventura Ujú. y casualmente todos han compuesto al menos un libro. Entonces, sobre eso queremos hablar. Esta entrevista tenía más o menos dos partes, una dirigida a los profesores quizá o a gente más formada en la filosofía y una segunda parte que va a ser similar a la primera, dirigida a los estudiantes. Entonces, para empezar, podríamos decirnos, caballero Aldana, aparte de la licenciatura en filosofía que estudiamos juntos en la Ujú. Universidad de San Buenaventura, ¿qué otras cosas has estudiado? Hombre, Félix, pues antes que nada, pues gracias por la invitación, por la oportunidad. Bueno, yo me presento, soy Alexander Aldana Piñeros, soy bogotano, como usted bien lo dice, soy licenciado en filosofía por la Universidad de San Buenaventura, soy magíster en filosofía por la Universidad Javeriana, tengo una carrera en conocimientos artísticos en Bellas Artes de la Academia SD-Art, y bueno, pues hasta el momento esas son mis credenciales académicas. Muy bien, gracias. Eh, Dime, digamos, en el ámbito académico, ¿qué has escrito, digamos, que valga la pena para este momento destacar? ¿Qué quisieras destacar de lo escrito? Bueno, yo he concentrado mis intereses especialmente en el pensamiento de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, idealista, y lo he relacionado con un existencialista, podría decirse, que como lo es Émile Cioran, que es un pensador rumano que vivió casi toda su vida en Francia. Entonces, ese digamos ha sido mi interés. He publicado unos 3 o 4 artículos sobre Schopenhauer, algunos de ellos con referencias a Cioran, un par de artículos solamente sobre Cioran. He participado en la composición de un libro sobre filosofía y dolor en la Universidad Javeriana con un artículo muy bello, muy sentido acerca del pensamiento cioraniano. Y pues mi tesis de maestría, que estamos pues prontos a hacer el ejercicio de publicación, es sobre la relación conceptual Schopenhauer-Cioran. Bueno, te agradezco. Tengo una duda. Ese paso de la filosofía a las bellas artes, Ujú. ¿cómo se dio? ¿Qué fue primero? ¿Cómo lo relacionas? Hombre, pues sí, es en un ejercicio, yo creo que es un ejercicio más bien humanista, ¿no? La idea de integralidad. Desde muy niño me sentí inclinado pues a las bellas artes, especialmente al dibujo, ¿no? Bueno, también he escrito algunas cosas en poesía, ¿no? Como usted bien sabe. Entonces yo dije un día, bueno, tengo que profesionalizarme, ¿no? En esto de las bellas artes. Y bueno, hice ese ejercicio bastante tardío, ¿no? Yo me gradué, pues, el año pasado, ¿no? De bellas artes. Especialmente por el dibujo y la pintura, ¿no? Las cosas más clásicas. Tengo una pregunta. ¿Qué es para Alexander Aldana la filosofía? Bueno, eso es una pregunta bastante difícil de responder, bastante terrible, porque en primera instancia la filosofía para mí significa un ejercicio vital. Es un ejercicio de vida a modo de la concepción griega clásica, ¿no? Tal vez una concepción muy romántica, o como ya lo decía Platón también, los que de verdad filosofan se ejercitan en morir. Entonces hay una correlación importante entre el saber vivir y el saber morir, ¿no? Entonces ellos veían la filosofía como un modo de, de, de subsistencia, de persistencia, de conciencia. Entonces así lo enfoco yo, en ese sentido. Ya poniéndome un poquitico más específico, pensaría que es un ejercicio de carácter racional que nos permite entender un poco más la realidad, es decir, la vida, la existencia. Y haciendo un giro, usted me dirá que es contradictorio lo que le voy a decir, pero también me parece que la filosofía es un ejercicio de metáfora, un ejercicio poético, de concepción de símbolos, sin los cuales no podríamos soportar la existencia. Ese es otro punto en el que se unen las artes y la filosofía. Claro, Una perspectiva. claro. Sí, yo tengo una teoría, no sé, algunos filósofos
tal vez la retoman como Blumenberg con el concepto de metaforología. Todos los grandes conceptos de la filosofía, la idea, el ser, que es el pilar de la metafísica tradicional, la substancia aristotélica, el destino de los estoicos, todo el placer hedonista, me parece que solo son grandes metáforas. Y la filosofía es la suma de estas imágenes. A la larga la filosofía es la gran metáfora de la vida, ¿no? Como en poesía, usted no dice los dientes de esta mujer son bellos, sino las perlas brillantes e inmaculadas de su boca. Es como, en cierto sentido, la sal de la vida, la filosofía. ¿Cuáles han sido los problemas, autores o periodos históricos en los que has concentrado tu interés por la filosofía y por qué? Bueno, ya alguno de ellos lo mencionaba ahorita en las preguntas anteriores. Bueno, primero que nada yo creo que soy un apasionado del pensamiento griego, ¿no? Como todos los que nos interesamos en el estudio de la filosofía. Digamos, la lectura de Platón y Aristóteles es como un relámpago. Nos atraviesa y nos deja marcados, yo creo que durante todo nuestro trasegar filosófico. También admiro al pensamiento estoico, aunque no estoy de acuerdo en cierto sentido. Los hedonistas me encantan, es decir, todo el horizonte clásico, incluso el gnosticismo antiguo. Ahora me hago un salto grandísimo, y me dedico más bien a los problemas de la filosofía moderna. Mi llegada a Schopenhauer se da precisamente por la inquietud ante el problema del mal, el problema del sufrimiento y en suma el problema del absurdo. Pues que me parece a mí que ya lo habían intuido los filósofos griegos, pero que con su idea de orden y racionalidad no pudieron desarrollarlo. Entonces tuvo que esperarse hasta la modernidad, ¿no? Para estar un poco más libre ese problema del mal, el problema de la muerte, el sufrimiento. En Schopenhauer es fascinante, en el libro cuarto del mundo con voluntad y representación, que me parece que es lo mejor que se ha escrito al respecto. Bueno, y el existencialismo, ¿no? Definitivamente. Yo creo que si hay una ciencia, un ismo más bien, que se dedique al estudio de estos problemas radicales de la existencia humana, son las propuestas existencialistas. Camus, el mismo Heidegger, Jaspers, pero mi favorito es sin duda Emile Cioran. Ok, una pregunta. Ahí me hiciste llegar a pensar en alguien desde que hablabas de la importancia del pensamiento clásico, de esa aurora, como se dice, del pensar de la humanidad, un poquito europeo, eurocentista, la visión. Sí, sí. Sin embargo, pienso, tu pensamiento, tu trasegar por la filosofía, ¿no te ha llevado a conectarte de alguna manera, en algún punto, con, por ejemplo, Nietzsche? Hombre, por supuesto. Primero que nada, pues reconocer el enorme valor literario y la belleza de la propuesta filosófica de Nietzsche. Y bueno, yo llegué a Nietzsche inicialmente como estudioso Nietzsche de Schopenhauer, ¿no? Él tiene un texto muy radical en cierto sentido, que es Schopenhauer como educador, ¿no? Schopenhauer fue para Nietzsche un gran maestro, quien lo sacó más o menos de su sueño dogmático, por utilizar una frase cliché, y le arrasó también el espíritu. Después él se fue alejando de él. Por ejemplo, en Aurora, texto que usted conoce, bueno, Nietzsche hace unas críticas bastante profundas al concepto de compasión schopenhaueriana, ¿no? Entonces ya se va alejando, ¿no? Pero digamos que el primer gran maestro, aparte pues de Sócrates, de Nietzsche, yo creo que es Schopenhauer. Entonces he llegado a Nietzsche por Schopenhauer y por la literatura que representa, ¿no? Por ejemplo, el origen de la tragedia ciertamente se toca mucho a Sócrates. Ajá. Más bien la visión que tiene Sócrates, sí, lo hace, lleva a señor Nietzsche a pensar, pero más bien como en contra, porque ve a Sócrates como figura antagónica, sí. Sería su maestro. En un tiempo contemporáneo, en un momento contemporáneo, no sé, es decir, en este momento de la historia, donde ya se han roto todos los metarrelatos, donde ya no hay, digamos, una única forma de concebir la realidad, donde ya podemos empezar a platonizar la religión y los valores universales, y se habla más bien, por ejemplo, de la ética de mínimos y ya no de máximos. ¿Tiene todavía campo la filosofía hoy? Pues yo creo que tiene más campo que en cualquier periodo histórico, me parece a mí, porque, hombre, es una vuelta, digamos, a los orígenes, no a los orígenes de los valores ni estas cosas en un ejercicio genealógico nietzscheano.
sino más bien a los orígenes de lo que somos como cultura, de lo que somos como seres humanos. Y yo creo que nuestra calidad de humanos se da en parte por nuestra calidad racional. Y la belleza propia de la racionalidad no está en establecer ordenamientos del mundo, me parece a mí, o constructos como estos metafísicos o ideológicos, religiosos, económicos. Se me parece que el ejercicio verdaderamente bello de lo racional es poder establecer una relación íntima con el mundo. Bueno, no quisiera llegar a decir como los clásicos, descubrir las esencias y este discurso realista aristotélico, no, no, no. Pero sí establecer un ejercicio de comunión, de comunidad con el mundo, con la existencia. Entonces, en ese sentido, creo que la filosofía es más necesaria que nunca. Ok, una pregunta me asalta ahí, pues está en relación con la anterior, pero antes de eso hago una pregunta todavía más anterior. ¿Alguna vez ejerciste como docente de bachillerato, de media, ocasional en filosofía? Sí, sí, una vez durante el año 2006, ¿Cuál fue tu experiencia? 2005, ¿Cuál fue tu perdón. experiencia? ¿Cómo vive una juventud colombiana medianamente metida en cierto dogmatismo social, cultural y religioso? ¿Cómo ve la filosofía? No, pues la experiencia fue sumamente nefasta, eh, porque es difícil, me parece que es difícil abordar la filosofía, como lo hablábamos alguna vez, de manera histórica. Porque nosotros que estamos metidos en este asunto, entendemos la historicidad, entendemos la historia de las ideas y entendemos lo que significa eso en los problemas filosóficos del ser humano que piensa. Pero los muchachos no lo entienden de ese modo. Primero lo ven como una asignatura más, como un requisito más engorroso, difícil, de lectura, de reflexión, que no están habituados culturalmente. Y segundo, lo ven como un ejercicio absolutamente baladí, que no les aporta absolutamente nada, porque es cronológico. Entonces, yo intenté en ese tiempo, lo recuerdo, no ser tan historicista, digámoslo así, sino más bien ser problematizador. Pero no entendía la historia ni el trayecto, mucho menos entendían los problemas. Para mí fue una experiencia frustrante. Bueno, en relación con esa experiencia como docente de colegio, mmm, y que, pues, digamos, dices que de una u otra manera fue frustrante enseñar por la forma en que está diseñada la filosofía para los colegios. ¿Crees que pudiéramos, de alguna manera, revitalizar la enseñanza de la filosofía o qué podríamos hacer? O sencillamente dejarla para los que quieran ser profesionales de la filosofía. Sí, yo creo que tal vez el problema es un problema de método. Es decir, de analizar no tanto los orígenes, sino más bien los procesos y los alcances de lo que se quiere hacer con la filosofía. Yo creo que hay que volver también a la esencia de lo filosófico y es generar el ejercicio de pregunta vital. Que las personas logren, mediante un ejercicio reflexivo, poder, bueno, resolver un poco o incluso incrementar todavía más sus problemas, sus necesidades vitales, sus vacíos espirituales, sus necesidades de concepto. En suma, que la filosofía sea un ejercicio dador de sentido o, o que quite el sentido o la noción de sentido, pero que haga algo, que se integre perfectamente con la vida de los jóvenes. Es increíble pensar que en esta época tan álgida de la adolescencia no se sea filosófico, no se sea existencialista, fenomenólogo. A mí me cuesta trabajo, entonces yo creo que los problemas son más por el lado del método. ¿Cómo lograr hacer este tipo de cosas? Y pues plantear a qué queremos llegar. A tener unos resultados en una prueba del ICFES o más bien a ser capaces de plantear preguntas vitales y tratar de responderlas. Una última cosa de parte mía, bueno, a menos que surja algo más de la respuesta que digas. Eh, ¿Qué podríamos hacer como docentes de filosofía en un contexto histórico colombiano, eh, ¿cómo decirlo? Trazado de principio a fin por la violencia y por los caciquismos, por una especie de irreflexión política, de insensibilidad política? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría aportar en particular de pronto Ciudad? Bueno, Cioran tal vez no podría aportar mucho porque él era un hombre apolítico y también existencial. La vida le dolía tanto al tipo que no hizo sino vilipendiarla en todos sus escritos. Ahora, tangencialmente, en sentido estricto, yo creo que el pensamiento cioraniano nos sirve para ser críticos.
Él no dejó ningún ídolo, los derrumbó todos, el Estado, la religión, el individuo, las creencias de toda índole. Entonces yo creo que tal vez esa sería como la enseñanza de este maestro que no quiso enseñar ni ser maestro. El ejercicio crítico, de demolición, de desgarradura. Y me parece que aplicado al contexto que usted plantea en nuestro país, no solo la filosofía, sino todo ejercicio humanístico, tiene como gran enemigo la ignorancia. Y la ignorancia me parece a mí que no es una carencia de datos, ni de saberes, ni de técnicas, sino la ignorancia es una falta de conocimiento de sí mismo. Entonces la filosofía tiene que volver sobre ese campo. Ahora, si usted pasa sus horas, sus días, sus noches, leyendo, cultivándose, hombre, eso genera un impacto social inmediato. Se ha criticado al filósofo y al intelectual de ostracista, de solipsista, de escéptico, pero ese ejercicio ya es una contribución del individuo a la sociedad, porque está generando un ejercicio de perfección. Y cuando esa persona sale a la sociedad, da una postura vital y también recibe posturas vitales recíprocas. En el caso de la violencia, muy pocas personas que se consagran al saber toman los ejercicios de violencia, los ejercicios de intimidación como táctica para expresar sus ideas. Prefieren el diálogo, la conversación, las vías de hecho, la política, una cantidad de elementos. Entonces, bueno, el ejercicio político, ¿no? El ejercicio democrático, el ejercicio institucional, no tomar las cosas por la fuerza, hacer agrupaciones armadas ilegales, manipular la ignorancia de los jóvenes, aprovecharse de la pobreza, de la desigualdad, para generar todavía más discordia y favorecer sus intereses, ¿eh? En ese sentido. Ese enfoque que ha tenido la educación colombiana en los últimos años, que prácticamente la educación pública bogotana se enfoca hacia lo técnico, ¿sí? Donde lo humanístico es eventualmente cuando se presenta parte del currículo oculto del docente o un proyecto transversal que termina siendo sencillamente un espacio lúdico, que no porque lo lúdico sea poco importante, es de hecho fundamental en la educación, pero que se le da como la noción de poco importante. ¿Estará o no conduciéndonos hacia un camino de la irreflexión, o sea, el camino de la mera técnica sin valorar el arte? ¿Estará llevándonos, o el arte y la cultura en general, nos está llevando hacia un camino acrítico? Parece que sí, en cierto sentido sí, pero yo creo que habría que retomar de nuevo el concepto de técnica. Usted recordará que para los griegos la tecné era un ejercicio de virtud. Después los latinos le llamaron arts, ¿no? Lo que nosotros conocemos como arte. Entonces, ¿qué era la tecné? Era la consagración a una labor determinada. Era la excelencia en esa labor. Y esa excelencia, ese esfuerzo constante, como nos señala Aristóteles, es lo que nos hacía virtuosos. Entonces, yo entiendo la técnica así, ¿no? Nosotros entendemos la técnica ya como un conjunto de procedimientos que están diseñados para solucionar problemas. Sí, pues, digamos, pasando ya al pensamiento moderno, especialmente, digamos, el señor Descartes y otros hacia adelante, claro, la técnica se nos ha vuelto una explotación del mundo. Ajá. Y pues no convivir en el mundo y ser en el mundo como tal, nos diría Heidegger. Entonces, desde esa perspectiva moderna en la que se entiende la técnica, porque pues, al final la gente entiende la técnica así en este momento, como la prevención de un modo de explotación del medio, del entorno. Desde ahí, digamos, si uno se vuelve quien explota el entorno y no estar abandonando el camino de sí mismo. Sí, en ese sentido sí, pero por eso yo dije hay que volver a retomar más bien un significado original de la tecné, de lo técnico. Ahora, es evidente lo que usted señala, el panorama es absolutamente claro. La tecnologización del mundo, o más bien el tecnicismo, que me gusta llamarle así, que es el degenere de la técnica, como yo la entiendo, como verdadera práctica humana. Hombre, sí, nos está enajenando, ¿no? Recordemos el concepto de enajenación, nos estamos volviendo extraños, nos estamos extrañando. A través del dominio y la manipulación irreflexiva de los recursos del mundo, nos estamos haciendo menos humanos. En vez de humanizarnos con la técnica, la técnica nos está zanjando. Recuerde usted esa imagen tan poderosa de la espada de Damocles, ¿no? El arma de doble filo, un arma tan poderosa, pero tenía doble filo, era como una especie de lanza. Mientras usted atacaba, también podría ser herido por ella. Entonces es la imagen poética de que cualquier
cosa creada por el ser humano, en determinado momento va a volverse contra nosotros y nos va a herir, si no la sabemos manejar, que es lo que está pasando con la técnica. Ahora, nosotros tenemos un conocimiento y un modus vivendi y operandi absolutamente instrumental. Y esa instrumentalización del mundo y de las relaciones con los demás, con el mundo, con los objetos técnicos, nos están volviendo unos canallas, porque nos están sacando efectivamente de nuestro propio universo personal. Y eso no tiene que permitirse. De ahí mi necesidad de volver a la tecné, como se entendía clásicamente, ¿no? Un ejercicio de virtud. Me hacen una pregunta y si ya concluiríamos. Mi impresión como docente en estos ya 15 o más años, como secretario de secundaria, de universidad, es que la mayoría de los docentes, perdón, de los estudiantes, están como llevados a no pensarse, a huir de sí, y más bien a construirse a partir de modelos dados por otros. ¿Qué piensas frente a esa situación? O sea, ¿estás de acuerdo con eso o es una visión muy parcializada mía, tal vez cerrada? Sí, a mí me parece que es cierto, es una tendencia social mundial, creo yo, también por asuntos de globalización. Pero mire que el problema a la larga, volvemos a los mismos, más del ejercicio reflexivo personal. A mí me parece que se entiende mal el concepto de individualismo. El individualismo se entiende como la perfección de las potencias más altas del ser humano, del individuo. Pero fíjese usted que ahora el individualismo es una lucha a ultranza por los derechos individuales, por ejemplo, la autonomía. Entonces, ¿cómo soy autónomo? Haciendo lo que yo quiero. Pero resulta que al hacer lo que yo quiero como joven, termino adquiriendo una mentalidad gregaria, una mentalidad de grupo, y termino afirmando mi supuesta individualidad, adoptando la forma de vida, de vestimenta, de comportamiento de un grupo. Piénsese en las tribus urbanas. Yo expreso mi individualidad siendo como los otros. Entonces es una paradoja que usted bien señala. Niego mi verdadero ejercicio de individualización y me convierto en una hormiga más del hormiguero, en una abeja más del panal, y estoy anulándome, pero casi como un ejercicio autónomo. O sea, mi autonomía sirve para anular mi propia individualidad. Es una paradoja terrible que nos ha causado mucho daño social. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a enseñar, pues, a los niños desde su más tierna infancia, el proceso claro de lo que significa afirmarse como individuo. Y es un proceso humanista. Recordemos la paideia, ¿no? La perfección del ciudadano en aras de un ideal de la polis. Primero habría que construir ideal. Segundo, polis. Y tercero, el ciudadano, el individuo. Para que no sucedieran estas cosas tan terribles. Ok, digamos que ahora quisiera que expresaras lo que crees que te haría falta decir, especialmente a los jóvenes de este país que están en bachillerato viendo la clase aburrida. Pues digo aburrida porque la sensación de muchos es de que la clase es aburrida, sobre todo la filosofía. Sin embargo, cuando digamos entrando como docente a la Universidad Pedagógica, en particular aquí en Bogotá, y un poco, no tanto, pues sobre todo en la pedagógica, y otro tanto en otras universidades que he trabajado, pero muy poco, me concentro en la pedagógica porque es donde he escuchado. La mayoría de los estudiantes que llega a estudiar la pedagógica, no necesariamente filosofía, yo he atendido pues, principalmente la Facultad de Ciencia y Tecnología y principalmente el Departamento de Biología. Cuando uno les pregunta por qué escogieron biología, extrañamente dicen que porque el profesor de filosofía los hizo pensar. Sí, me llama la atención, pero entonces digo que entonces hay ciertos docentes, hay una gran cantidad de docentes que no han querido que su clase se vuelva historicista, porque eso tenga alguna connotación negativa, sino han llevado a los docentes a confrontarse y los ha hecho pensar que por la vida, la opción por la vida es el camino, digámoslo así. ¿Quisieras decir algo más como para cerrar esta entrevista? Sí, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero tal vez podríamos decir tres. Evidentemente usted tiene razón. Las preguntas fundamentales de la existencia se pueden plantear desde cualquier ciencia. Filosofía, biología, literatura, matemáticas, desde cualquiera. Entonces es importante generar esa noción de integralidad también. Segundo, yo les diría que, hombre, que sean verdaderamente rebeldes a los jóvenes. El mundo necesita rebeldía, pero no una rebeldía
de cajón, pues, una rebeldía de showbiz, una rebeldía de impostura, sino una verdadera rebeldía. Y la primera forma de rebeldía es el cultivo del intelecto, ya sea porque usted tiene la capacidad de estar en una universidad y sus profesores muy buenos le ayudan, o porque usted se cultiva a sí mismo. Hay que ser rebeldes, pero verdaderamente rebeldes. Una rebelión más bien de tipo agustiniana, ¿no? Introspectiva, de adentro hacia afuera. Es la primera revolución que puede cambiar el mundo. Y tercero, hombre, hay que entender la filosofía como el amor. Es esquivo, es difícil, muchas veces incomprensible, pero sin ese ejercicio la vida no tendría el más mínimo sentido. Entonces el amor nos lleva como a mirar los laberintos internos de nuestra alma. La filosofía nos enseña a escudriñar los recovecos ocultos de nuestra mente. Entonces por eso hago esa analogía acerca del amor. Y es difícil, es inalcanzable, es terrible, pero yo no puedo imaginar una vida sin el amor y sin la filosofía, ¿no? Okay. Me haces ver que hace falta ser valiente para ser filósofo. Bastante, y terco, y rebelde, y un poco demente, un poco loco, un poco salido de los esquemas también. Perfecto. Bueno, ha sido muy, muy fructífero para mí y espero que para el canal, para los que vean este programa, haberte escuchado. Alana, ha sido un placer. Un gusto, gracias. Aquí no hablamos de tus libros, pero en el cajón de YouTube pondremos las descripciones y las portadas de los libros. Correcto. Se escapó eso, pero bueno, fue un placer y muchísimas gracias. Espero muchas gracias. Aquí cuando seas doctor. Cuando quieran, mucho gusto. Vale. Un placer. Para todos, muchísimas gracias.